Hay un tipo de cansancio que no viene de hacer demasiado, viene de vivir en los extremos, de oscilar constantemente entre demasiado y muy poco, entre la obsesión y la indiferencia, entre el control total y el abandono absoluto. Y lo más agotador es que nunca encuentras el punto medio, ese lugar tranquilo donde podrías simplemente ser, sin esfuerzo excesivo, sin culpa paralizante, sin esa sensación constante de estar fuera de balance. Vivimos en una cultura que celebra los extremos. Si trabajas, debes trabajar hasta el agotamiento. Si descansas, sientes que pierdes terreno. Si te comprometes en una relación, debes entregarte completamente. Si pones límites, temes parecer frío. Si cuidas tu salud, fácilmente caes en la obsesión. Si te permites indulgencias, te invade la culpa. No hay punto medio, no hay mesura, no hay equilibrio, y eso te está destruyendo lentamente. Pasas semanas trabajando sin parar, sacrificando sueño, ignorando tu cuerpo, posponiendo relaciones, diciéndote que es temporal, que cuando termines este proyecto podrás descansar, pero cuando termina, llega el siguiente, y el siguiente, y nunca descansas realmente, hasta que tu cuerpo colapsa, o tu mente se quiebra, y entonces haces lo opuesto, te rindes completamente. Dejas de intentar, te hundes en la apatía, y eso tampoco funciona, porque el otro extremo también es insostenible, o en tus relaciones. Te entregas con todo, sin límites, sin espacio para ti, porque crees que amar significa darte completamente. Pero con el tiempo, te vacías, te pierdes, y entonces te cierras, levantas muros. Te proteges tanto que nadie puede acercarse. Y eso tampoco funciona. O con tus emociones. Sientes intensamente. Cada decepción es una catástrofe. Cada crítica es una herida profunda. Cada conflicto es el fin del mundo. Vives en montañas rusas emocionales que te agotan. Y entonces intentas no sentir nada. Te anestesias, te distancias, te vuelves frío. Y eso tampoco funciona. Porque una vida sin sentir no es vida. La cultura moderna glorifica estos extremos. Te dice que seas apasionado, que des el 100%, que no tengas medias tintas. Y suena inspirador, pero en la práctica es agotador. Porque los humanos no estamos diseñados para vivir en intensidad constante. Necesitamos ritmo, necesitamos respirar, necesitamos equilibrio. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice. El equilibrio no es debilidad, no es mediocridad, no es conformismo. El equilibrio es la forma más sofisticada de fortaleza, porque requiere sabiduría, requiere autoconocimiento profundo, requiere la capacidad de resistir la presión de los extremos y mantenerte en tu centro. Y hace más de 2300 años, un filósofo llamado Aristóteles entendió esto mejor que casi nadie. Entendió que la virtud no está en los extremos, está en el punto medio, en lo que él llamaba el justo medio. Y lo que descubrió sobre cómo vivir con equilibrio sigue siendo una de las ideas más transformadoras que puedes integrar en tu vida adulta. Porque no se trata de hacer menos, se trata de hacer lo justo. No se trata de sentir menos, se trata de sentir de manera equilibrada. No se trata de renunciar a la ambición, se trata de ambicionar con mesura. Y esa distinción lo cambia todo. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Era hijo de un médico de la corte real. Creció con acceso a educación, a conocimiento, a oportunidades que la mayoría no tenía. A los 17 años fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Y ahí pasó 20 años, estudiando, debatiendo, desarrollando su pensamiento. Platón era idealista, creía en formas perfectas más allá del mundo físico, en verdades absolutas que trascendían la experiencia humana, y Aristóteles aprendió de él, pero también se separó de él, porque Aristóteles era pragmático, le interesaba el mundo real, las personas reales, cómo vivir bien aquí y ahora, no en un reino ideal de formas perfectas.
sino en este mundo imperfecto, complejo, lleno de matices. Cuando Platón murió, Aristóteles dejó Atenas, viajó, enseñó, investigó, estudió biología, política, ética, arte, lógica. Era una mente enciclopédica, curiosa, sistemática, y eventualmente regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Y ahí, durante años, enseñó lo que había descubierto sobre cómo vivir bien. Y una de sus conclusiones centrales era radical en su simplicidad. La virtud, decía, es un punto medio entre dos extremos, entre el exceso y la deficiencia, entre demasiado y muy poco. No estaba hablando de promedios matemáticos, no estaba diciendo que siempre elijas el punto medio exacto. Estaba hablando de algo más sutil, del equilibrio apropiado para cada situación, del balance que requiere sabiduría para encontrar. Escribió un libro que se convertiría en uno de los textos más influyentes de la historia occidental, Ética a Nicómaco, y en ese libro desarrolló lo que llamó la doctrina del justo medio. La valentía, decía, es el punto medio entre la cobardía y la temeridad. El cobarde siente demasiado miedo, el temerario siente muy poco, el valiente siente el miedo apropiado y actúa a pesar de él. La generosidad es el punto medio entre la tacañería y el derroche. El tacaño da demasiado poco, el derrochador da demasiado, el generoso da lo apropiado. La honestidad es el punto medio entre la falsedad y la brutalidad. El falso oculta la verdad, el brutal la dice sin consideración, el honesto la dice con verdad y con cuidado. Y así con cada virtud. El equilibrio, la mesura, el justo medio. No era pasividad, era sabiduría activa. Era la capacidad de encontrar el balance correcto en cada situación. Y lo que descubres al profundizar es inesperado. Porque Aristóteles no te está diciendo que seas tibio, no te está pidiendo que no sientas intensamente, no te está diciendo que renuncies a tus ambiciones. Te está mostrando que los extremos, aunque seductores, te destruyen y que el equilibrio, aunque menos dramático, es lo único sostenible. Aristóteles también entendía algo que la cultura moderna olvidó. Entendía que la virtud no es un acto único, es un hábito. Es algo que cultivas con práctica constante. No naces equilibrado, te conviertes en equilibrado, a través de miles de pequeñas elecciones donde resistes los extremos y buscas el centro. Y eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere autoconocimiento. Porque el justo medio no es el mismo para todos. Depende de tu temperamento, de tu contexto, de tus circunstancias. Lo que es equilibrio para ti puede ser exceso para otro. O deficiencia para otro. Por eso Aristóteles decía que encontrar el justo medio es difícil. Requiere sabiduría práctica, lo que él llamaba phronesis, la capacidad de juzgar correctamente en cada situación específica, de ver con claridad, de actuar con mesura. Y es justo en este punto donde muchos se equivocan sin saberlo. Piensan que el equilibrio es fácil, que es automático, que es simplemente no hacer nada extremo. Pero no es eso. El equilibrio es un arte. Requiere atención constante. Requiere ajustes continuos. Requiere que conozcas tus propias tendencias y las corrijas conscientemente. Si tiendes hacia el exceso, debes contenerte. Si tiendes hacia la deficiencia, debes empujarte. Y encontrar ese balance correcto, eso es lo que Aristóteles llamaba vivir con excelencia, con virtud, con eudaimonia, que significa florecimiento humano. La doctrina del justo medio es simple de entender pero difícil de vivir, porque requiere que reconozcas tus propios extremos y que tengas la disciplina de mantenerte en el centro. Aristóteles decía que cada virtud es un punto medio entre dos vicios, uno por exceso, uno por deficiencia, y que la mayoría de las personas oscila entre ambos sin encontrar nunca el equilibrio. Tomemos el coraje. El cobarde evita todo riesgo, vive en constante miedo, no actúa cuando debería, no defiende lo que importa, no se arriesga nunca, y eso es un vicio.
una deficiencia de valentía. Pero el temerario hace lo opuesto. No siente miedo apropiado, se arriesga innecesariamente. Pone en peligro su vida y la de otros sin razón. Confunde imprudencia con valentía. Y eso también es un vicio, un exceso. El valiente siente el miedo, reconoce el peligro, pero actúa cuando es necesario. No evita todo riesgo, pero tampoco busca riesgo innecesario. Encuentra el balance, y eso es virtud. O con la generosidad. El tacaño acumula, no comparte. Vive con escasez mental incluso si tiene abundancia. Se aferra a cada moneda, y eso lo empobrece emocionalmente. El derrochador hace lo opuesto. Gasta sin medida, da sin considerar, agota sus recursos y eventualmente no puede ser generoso porque no le queda nada que dar. El generoso da lo apropiado, comparte con sabiduría, no acumula obsesivamente, pero tampoco se vacía completamente. Encuentra el equilibrio entre retener y dar. Y con las emociones, que es donde esto se vuelve especialmente relevante en la vida adulta. La insensibilidad es un extremo, la persona que no siente, que se protege tanto que se vuelve fría, que no se permite conectar, que vive desconectada de su propia humanidad. La hipersensibilidad es el otro extremo, la persona que siente demasiado intensamente, que cada pequeña cosa la devasta, que vive en constante turbulencia emocional, que no puede funcionar porque sus emociones la arrastran. El equilibrio es lo que Aristóteles llamaba temperancia emocional. Sentir apropiadamente, permitir que las emociones te informen sin que te controlen, conectar con tu humanidad sin ahogarte en ella, y aquí viene lo que casi nadie te dice. Encontrar este equilibrio no significa sentir menos, significa sentir con claridad. Significa que tus emociones son respuestas apropiadas a las circunstancias, no reacciones desproporcionadas. Si alguien te traiciona, es apropiado sentir dolor, pero no necesariamente apropiado dejarte destruir por años. Si pierdes algo importante, es apropiado sentir tristeza, pero no necesariamente apropiado hundirte en depresión paralizante. El justo medio no es represión, es regulación. Es la capacidad de sentir plenamente y al mismo tiempo mantener tu equilibrio, de no ser arrastrado por cada ola emocional. Aristóteles también aplicaba esto al trabajo. Decía que la pereza es un vicio, la persona que evita todo esfuerzo, que no contribuye, que desperdicia su potencial. Eso es deficiencia. Pero el exceso de trabajo también es un vicio. La persona que trabaja sin parar, que sacrifica salud, relaciones, todo por el trabajo, que confunde actividad constante con virtud. Eso es exceso. El equilibrio es lo que él llamaba la vida activa pero no frenética. Trabajar con propósito, contribuir con excelencia, pero sin destruirte. Encontrar el ritmo sostenible. Y en las relaciones, lo mismo, la dependencia es un extremo. La persona que no puede estar sola, que necesita constante validación, que se pierde en el otro, que no tiene identidad propia. La independencia absoluta es el otro extremo, la persona que no permite cercanía, que levanta muros, que se aísla, que confunde autonomía con soledad. El equilibrio es la interdependencia, la capacidad de estar solo sin sentirte vacío y de estar acompañado sin perderte, de conectar profundamente sin fusionarte, de mantener tu identidad mientras te abres al otro. Y Aristóteles sabía algo que la cultura moderna olvidó. Sabía que estos equilibrios son dinámicos, no son estáticos, requieren ajuste constante, porque las circunstancias cambian, tu energía cambia, tus necesidades cambian. A veces necesitas inclinarte más hacia un extremo temporalmente. Hay momentos donde el trabajo requiere más, donde una relación necesita más atención, donde una crisis demanda más energía, y eso está bien, siempre y cuando regreses al centro, siempre y cuando no te quedes atrapado en el extremo. El problema es cuando los extremos se vuelven permanentes, cuando vives constantemente en exceso o en deficiencia, cuando pierdes la capacidad de autorregularte, cuando olvidas dónde está tu centro.
Y eso es lo que la cultura moderna promueve. Los extremos constantes, la intensidad permanente. Y llama a eso pasión, compromiso, excelencia. Pero Aristóteles te diría que no, que eso no es excelencia, es desbalance. Y el desbalance, con el tiempo, te destruye. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? Porque una cosa es entenderlo filosóficamente y otra muy distinta es vivirlo cuando tu jefe te presiona por más, cuando tus hijos necesitan atención constante, cuando tu cuerpo te pide descanso, pero tu mente te dice que produzcas, cuando sientes que si bajas la intensidad, perderás terreno. Empecemos por el trabajo. La cultura moderna te dice que si no das el 110% no eres suficiente, que el éxito requiere sacrificio total, que descansar es perder, y muchos adultos viven así, trabajando sin parar, disponibles siempre, respondiendo correos a medianoche, sacrificando fines de semana. Y por un tiempo funciona. Avanzas, logras, produces, pero eventualmente pagas el precio. Tu cuerpo se enferma, tus relaciones se deterioran, tu mente se agota y te das cuenta de que el exceso no era sostenible. Aristóteles te preguntaría, ¿cuál es el justo medio en tu trabajo? No es no trabajar, es trabajar con excelencia sin destruirte. Es dar lo mejor de ti en el tiempo apropiado y proteger el tiempo para restaurarte. Esto no es pereza, es sabiduría, porque un profesional equilibrado es más efectivo a largo plazo que uno constantemente agotado. Pero encontrar ese equilibrio requiere que resistas la presión cultural, que digas no cuando es necesario, que establezcas límites claros, que valores tu sostenibilidad tanto como tu productividad. Y con las relaciones, el mismo principio. Hay personas que se entregan completamente sin límites, sin espacio para sí mismas, y eventualmente se vacían, se resienten, se pierden. Porque dar sin medida no es amor, es autosacrificio, y el autosacrificio no es sostenible. Pero el otro extremo también destruye. Las personas que se protegen tanto que no permiten intimidad, que mantienen distancia emocional constante, que confunden límites saludables con muros impenetrables. El justo medio es la vulnerabilidad equilibrada, abrirte profundamente, pero no perderte completamente, dar generosamente, pero no vaciarte, comprometerte plenamente, pero mantener tu identidad. Y esto requiere autoconocimiento, porque si tiendes hacia la fusión, necesitas practicar separación saludable. Si tiendes hacia el aislamiento, necesitas practicar apertura. Y encontrar ese balance es un trabajo de toda la vida. Con las emociones, esto se vuelve especialmente importante en la madurez, porque has vivido suficiente para haber sido herido, para haber perdido, para haber experimentado desilusión. Y es fácil caer en uno de dos extremos. Uno es cerrarte, no sentir, protegerte tanto que te vuelves insensible. Vives funcionalmente, pero sin profundidad emocional, sin conexión real. Y eso es una vida a medias. El otro extremo es dejarte arrastrar por cada emoción, vivir en constante turbulencia, donde cada evento te devasta, donde no tienes estabilidad interna, y eso también es insostenible. El justo medio es lo que los psicólogos modernos llaman regulación emocional, sentir plenamente, pero no ser controlado por tus sentimientos, permitir que las emociones fluyan, pero no quedarte atrapado en ellas. Cuando algo te duele, sientes el dolor, lo reconoces, lo procesas, pero no construyes tu identidad alrededor de él. Cuando algo te alegra, disfrutas la alegría, la celebras, pero no dependes de ella para tu estabilidad. Y esto no es frialdad, es madurez emocional. Es la capacidad de estar presente con tus emociones sin ser su prisionero. Aristóteles también hablaba del equilibrio en el placer. Decía que la abstinencia total es un extremo. La persona que se niega a todo placer, que vive en constante restricción, que confunde virtud con sufrimiento. Eso es deficiencia. Pero la indulgencia constante es el otro extremo.
la persona que busca placer sin medida, que no puede tolerar incomodidad, que necesita gratificación inmediata. Eso es exceso. El justo medio es disfrutar los placeres apropiadamente, comer bien sin caer en gula, descansar sin caer en pereza, disfrutar sin depender, encontrar satisfacción sin necesitar exceso. Y en la búsqueda de sentido, lo mismo. El nihilismo es un extremo, la creencia de que nada importa, que todo es vacío, que no hay propósito. Eso te paraliza. Pero la obsesión con el significado también es un extremo, la necesidad de que todo tenga propósito profundo, la incapacidad de simplemente ser, la tensión constante de buscar sentido en cada momento. El equilibrio es vivir con propósito sin que sea una carga, encontrar significado sin obsesionarte con él, saber por qué vives sin necesitar justificar cada acción. Y aquí está lo que casi nadie te dice. Encontrar estos equilibrios no es fácil, porque vas contra toda la presión cultural, porque los extremos son más fáciles, más dramáticos, más reconocibles. El equilibrio es sutil, requiere atención constante, requiere que te conozcas profundamente, requiere sabiduría, pero es lo único sostenible, es lo único que te permite vivir con calma duradera. Siglos después de Aristóteles, un hombre en circunstancias extremas vivió estos mismos principios. Marco Aurelio, el emperador de Roma, un hombre que fácilmente podría haber caído en los extremos del poder absoluto, pero que en cambio practicó la mesura. Marco Aurelio tenía poder ilimitado, podía ordenar ejecuciones, iniciar guerras, acumular riqueza sin fin, indulgir en cualquier placer, y nadie podría detenerlo. Pero no lo hizo, porque había estudiado a Aristóteles y entendía que el poder sin equilibrio es destrucción. En sus meditaciones escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La moderación es señal de fuerza, no de debilidad. Vivió guerras constantes, presiones políticas, traiciones, la muerte de varios de sus hijos, responsabilidades que habrían aplastado a la mayoría. Y en medio de todo eso, mantuvo su equilibrio. No se volvió tirano, no se volvió indulgente, no se volvió apático. Actuaba cuando era necesario, descansaba cuando era apropiado, sentía profundamente, pero no se dejaba arrastrar. Era el justo medio aristotélico encarnado en un emperador. Marco Aurelio también escribió sobre la importancia de no oscilar entre extremos. Escribió: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Requiere estar firme y preparado para lo inesperado. No está diciendo que sea fácil, está diciendo que requiere firmeza, requiere centro, requiere equilibrio activo, no pasividad. También enfrentó la tentación del exceso emocional. Como emperador, cada decisión tenía consecuencias masivas. Cada error podía costar vidas, y habría sido fácil hundirse en la ansiedad constante o en la frialdad protectora, pero cultivó el equilibrio. Sentía la responsabilidad sin ser aplastado por ella. Tomaba decisiones difíciles sin desconectarse de su humanidad. Mantenía su compasión sin ser ingenuo. Y aquí viene el contraste fascinante. Aristóteles era un filósofo, pensaba, enseñaba, teorizaba sobre cómo vivir bien. Marco Aurelio era un emperador, vivía, actuaba, aplicaba esos principios en condiciones extremas, y ambos llegaron a la misma conclusión. El equilibrio no es opcional, es esencial, no es debilidad, es la forma más sofisticada de fortaleza. Marco Aurelio también escribió algo que Aristóteles habría aplaudido. La perfección de carácter consiste en vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin pretensión. Sin agitación, no caer en el exceso de intensidad. Sin apatía, no caer en la deficiencia de compromiso. Sin pretensión, no intentar aparentar algo que no eres. El justo medio en cada dimensión. Y lo más revelador es que Marco Aurelio no lo logró porque era naturalmente equilibrado. Lo logró porque practicó constantemente. Escribía sus meditaciones para recordarse a sí mismo, para corregirse cuando se desviaba, para regresar al centro una y otra vez. Porque el equilibrio no es un estado permanente, es un regreso constante, es una práctica diaria, es la disciplina de reconocer cuando te has ido a un extremo y conscientemente regresar al centro.
Ambos filósofos, el teórico y el práctico, te dicen lo mismo. Los extremos te destruyen. El equilibrio te sostiene. Y cultivar ese equilibrio es el trabajo más importante de tu vida. Y ahora viene algo fascinante. La psicología contemporánea ha estudiado exactamente esto y ha descubierto que Aristóteles tenía razón, que el equilibrio, lo que la ciencia llama regulación, es uno de los predictores más fuertes de bienestar a largo plazo. Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en 2017, analizó lo que llaman flexibilidad emocional. Es la capacidad de sentir emociones apropiadas a la situación sin quedar atrapado en ellas. Y encontraron que las personas con alta flexibilidad emocional tienen mejor salud mental, mejores relaciones y mayor satisfacción vital. No las personas que no sienten. No las personas que sienten intensamente todo el tiempo. Las personas que sienten apropiadamente. Que pueden estar tristes cuando es apropiado, alegres cuando es apropiado, enojadas cuando es apropiado, pero que pueden transitar entre estados sin quedarse atrapadas. Esto es exactamente el justo medio aristotélico aplicado a las emociones. Otro estudio de la Universidad de Harvard sobre desarrollo adulto, que siguió a personas durante más de 80 años, encontró algo revelador. Las personas más felices y más longevas no eran las que evitaban el estrés, ni las que buscaban intensidad constante, eran las que mantenían equilibrio, trabajaban, pero no obsesivamente. Se comprometían en relaciones, pero no dependían. Perseguían metas, pero no a costa de todo. Encontraban ritmo, equilibrio, mesura. También hay investigación sobre lo que llaman balance trabajo-vida. Y los datos son claros. Las personas que trabajan excesivamente tienen peores resultados de salud, más divorcios y menor satisfacción vital. Pero las personas que evitan trabajo significativo también reportan vacío y falta de propósito. El punto óptimo está en el medio. Trabajo significativo en cantidades sostenibles. Compromiso sin sacrificio total. Productividad con restauración. La neurociencia también ha estudiado algo llamado ventana de tolerancia emocional. Es el rango dentro del cual puedes experimentar emociones y seguir funcionando. Si tus emociones son demasiado intensas, sales de la ventana por arriba, te desregulas, entras en pánico, te abrumas. Si suprimes demasiado, sales por abajo, te desconectas, te entumeces, pierdes vitalidad. El justo medio es permanecer dentro de tu ventana, sentir plenamente pero no salir de tu capacidad de regulación. Y las personas con ventanas más amplias, que pueden tolerar más intensidad emocional sin desregularse, tienen mejor salud mental. Pero aquí está lo interesante. Esa ventana se puede ampliar con práctica, con exposición gradual, con el desarrollo de lo que llaman capacidad de regulación, que es exactamente lo que Aristóteles llamaba cultivar la virtud del equilibrio. Hay también estudios sobre el concepto de hormesis. Es un principio biológico que dice que pequeñas dosis de estrés fortalecen al organismo, pero grandes dosis lo destruyen. Y la ausencia total de estrés lo debilita. El ejercicio es hormesis. Un poco te fortalece. Demasiado te lesiona. Nada te debilita. El frío es hormesis. Exposición breve te beneficia. Exposición prolongada te daña. El ayuno es hormesis. Periodos breves tienen beneficios. Periodos extremos causan daño. Y esto se aplica a todo en la vida. Un poco de estrés laboral te motiva, demasiado te agota, nada te estanca. Un poco de conflicto en relaciones te ayuda a crecer, demasiado te destruye. Ninguno te deja estancado. El justo medio. Una y otra vez. La ciencia simplemente confirma con datos lo que Aristóteles intuyó con sabiduría. Y finalmente está la investigación sobre lo que llaman autorregulación, la capacidad de modular tus impulsos, de no actuar desde cada impulso inmediato, de poder sentir algo intensamente y elegir cómo responder. Los estudios muestran que la autorregulación en la infancia predice éxito en la vida adulta. Mejor salud, mejores relaciones, mejor estabilidad financiera, y la autorregulación se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida. Es, esencialmente, la capacidad de vivir en el justo medio, de no ser esclavo de tus impulsos,
de no oscilar entre extremos, de mantener tu centro incluso cuando fuerzas internas y externas te empujan hacia los extremos. Aristóteles lo dijo hace más de 2000 años. La psicología lo confirma aún. El equilibrio no es opcional para vivir bien, es esencial. Entonces, ¿cómo integras esto? ¿Cómo pasas de entender la teoría a vivir con equilibrio real? Primero, necesitas identificar tus extremos personales. Toma papel y lápiz. Escribe. ¿Hacia qué extremo tiendo naturalmente? ¿Exceso o deficiencia? ¿En qué áreas de mi vida? Tal vez tiendes al exceso en el trabajo y la deficiencia en el autocuidado, o al exceso en dar a otros y la deficiencia en recibir, o al exceso de emoción y la deficiencia de razón. Conocer tus tendencias es el primer paso, porque no puedes corregir lo que no reconoces. Segundo, practica pequeños ajustes conscientes. No intentes cambiar todo de golpe. Elige un área, un extremo, y haz pequeñas correcciones. Si tiendes a trabajar obsesivamente, practica parar a una hora específica, aunque no hayas terminado todo, aunque sientas que deberías continuar. Practica el equilibrio. Si tiendes a evitar conflictos completamente, practica expresar desacuerdo pequeño, aunque sea incómodo. Aunque prefieras evitarlo, practica el equilibrio. Si tiendes a dar sin límites, practica decir no a una solicitud. Aunque te genere culpa, aunque sientas que deberías ayudar, practica el equilibrio. Tercero, desarrolla indicadores internos. Aristóteles hablaba de desarrollar sabiduría práctica, la capacidad de saber en cada momento qué es apropiado. Y eso viene de prestar atención. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Estás tenso constantemente? Probablemente estás en exceso, estás apático, probablemente estás en deficiencia. ¿Cómo están tus relaciones? Las personas dicen que eres inaccesible, probablemente te proteges demasiado. Dicen que no tienes límites, probablemente te entregas demasiado. Tu cuerpo y tus relaciones son indicadores de tu equilibrio. Escúchalos. Cuarto, practica la autorregulación emocional. Cuando sientas una emoción intensa, no la reprimas, pero tampoco actúes inmediatamente desde ella. Respira, siente, nombra la emoción y luego elige cómo responder. Si estás furioso, siente la furia, pero no lances el teléfono. No digas cosas que no puedes retractar. Siente completamente. Responde sabiamente. Si estás eufórico, disfruta la alegría. Pero no tomes decisiones importantes en ese estado. No prometas lo que no puedes cumplir. Siente plenamente. Actúa con mesura. Quinto, cultiva ritmos sostenibles. Aristóteles sabía que la virtud es un hábito. No puedes vivir en equilibrio si tu estructura diaria es extrema. Crea ritmos de trabajo y descanso, de compromiso social y soledad, de esfuerzo y recuperación, de hablar y escuchar, de dar y recibir. No todos los días serán perfectamente equilibrados, pero el patrón general debería tender al centro. Y sexto, ten paciencia contigo mismo. El equilibrio no es un logro único, es una práctica constante. Habrá días donde te vas al exceso, días donde caes en deficiencia. Y eso está bien. Lo importante no es la perfección, es el regreso. Es reconocer cuando te has desviado y conscientemente regresar al centro, una y otra vez. Aristóteles decía que nos convertimos en lo que practicamos. Si practicas exceso, te vuelves excesivo. Si practicas deficiencia, te vuelves deficiente. Pero si practicas equilibrio, te vuelves equilibrado. Y con el tiempo, algo fundamental cambia. No es que tu vida se vuelva perfecta, es que se vuelve sostenible, calma, porque has dejado de oscilar entre extremos agotadores. Has encontrado tu centro y desde ahí puedes vivir con claridad duradera. Hay un detalle final en la enseñanza de Aristóteles que muchos olvidan. Decía que el justo medio es diferente para cada persona. No hay una fórmula universal. Lo que es equilibrio para ti puede ser exceso para otro, o deficiencia para otro, porque depende de tu naturaleza, de tu temperamento, de tus circunstancias. Y por eso el equilibrio
requiere autoconocimiento profundo. No puedes simplemente copiar lo que funciona para otro, tienes que encontrar tu propio centro. Y eso requiere experimentación. Atención. Ajustes constantes. Marco Aurelio entendió esto. Como emperador, su equilibrio era diferente al de un ciudadano común. Sus responsabilidades eran mayores, sus presiones eran extremas, pero aún así encontró su centro. Encontró lo que era sostenible para él, lo que le permitía cumplir con sus deberes sin perder su humanidad. Y tú también puedes hacer lo mismo, no comparándote con otros, no siguiendo fórmulas externas, sino conociendo profundamente tu propia naturaleza, tus propias tendencias y ajustando conscientemente. Aristóteles murió a los 62 años. Vivió una vida plena. Investigó, enseñó, escribió, influyó en generaciones y vivió con el equilibrio que enseñaba. No era perfecto, pero cultivó la mesura como práctica constante. Marco Aurelio murió a los 58, después de años de guerra, de presión extrema, de responsabilidades inimaginables, y murió en paz porque había mantenido su equilibrio interior, porque no permitió que los extremos externos lo descentraran internamente. Y tú también puedes vivir así. No necesitas ser filósofo, no necesitas ser emperador, solo necesitas comprometerte con la práctica del equilibrio, con el regreso constante a tu centro, porque al final la calma que buscas no viene de que las circunstancias sean perfectas, viene de que tú estés equilibrado, de que no osciles entre extremos, de que vivas con mesura consciente. Esa es la virtud que el mundo moderno olvidó, pero que tu alma adulta necesita desesperadamente. El equilibrio, la mesura, el justo medio. Y cada vez que resistes un extremo y regresas a tu centro, recuperas un poco de esa calma perdida, un poco de esa paz interior que creías imposible. No perfecta, pero real, sostenible, tuya. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste que has estado viviendo en los extremos, hay un siguiente paso natural, porque recuperar el equilibrio es el comienzo. El siguiente nivel es construir una vida completa desde ese centro, una vida con propósito, conexión y significado profundo. En el próximo vídeo exploramos exactamente eso. Cómo los estoicos integraban todas las virtudes en una filosofía de vida coherente. Cómo construían desde el equilibrio hacia el florecimiento completo. Porque la mesura no es el final, es la base sobre la cual construyes una vida verdaderamente buena. Te espero ahí, con la misma profundidad, la misma claridad, porque este camino apenas comienza. Y cada paso hacia tu centro tranquilo es un paso hacia la vida que mereces vivir. Gracias por estar aquí, por escuchar, por atreverte a buscar el equilibrio en un mundo de extremos.